se le va a elevar a niveles claramente no deseados. Muy importante, porque esto pasa para los dos lados, el efecto antihipertensivo presenta una sinergia con la combinación con diuréticos. Ojo, la combinación con diuréticos y betabloqueadores es sinérgica, no es aditiva, no es sumatoria. Y acá uno lo puede entender bastante bien. Supóngase que yo administro 50 miligramos, por decir algo, de atenolol, y en mi paciente eso me lleva a una reducción de 10 milímetros de mercurio. O que hago una administración de 75 miligramos de hidroclorotiazida, y eso me lleva a una reducción de 10 milímetros de mercurio. Esto es solo un ejemplo, ¿eh? No significa que eso sea la reducción, pero podría ser. ¿Qué es lo que uno esperaría cuando combina las dos dosis y las mezcla? Lo que se esperaría es una reducción aproximada de 20 milímetros de mercurio. Y aquí es muy fácil ver la sinergia, la potenciación, porque cuando uno mezcla el betabloqueador con los diuréticos, se produce, y aquí voy a simplemente ejemplificar qué es lo que pasaría, se reducen 35 milímetros de mercurio. ¿Sí? Entonces es más de lo que uno espera por la simple sumatoria de los efectos de cada uno por su lado. Eso es típicamente lo que conocemos como sinergia. ¿Sí? Una potenciación de la respuesta producto de la combinación de los dos fármacos que va más allá de la sumatoria aritmética de cada uno. ¿Se entiende? Ahora, esta sinergia, tal como hemos señalado en otras ocasiones, es muy relevante, porque supóngase que su meta terapéutica sea reducir 20 milímetros de mercurio. Y usted dijo, con atenolol 50 reduzco 10, con hidroclorotiazida 75 reduzco 10, entonces los voy a mezclar. Pero como usted sabe que se potencia, me va a dar reducción de 35. Y mi meta es 20. ¿Cuál es la gracia de esto? Que yo puedo reducir entonces las dosis de ambos. Puedo bajar, supongamos, a 40 y a 50. Y eso eventualmente me va a reducir 20 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque son sinérgicos. Y lo más relevante de esto que hicimos acá es que, como usted sabe, desde la primera clase de farmacología, la dosis hace el veneno. Y por lo tanto, si yo disminuyo la dosis de cualquiera de los dos o de ambos, voy a estar reduciendo la posibilidad de generar efectos secundarios entre este y este. La bradicardia, la insuficiencia cardíaca, las pesadillas, el broncoespasmo, etc. ¿Se entiende? Esto suele suceder con muchas combinaciones de fármacos, no solo en antihipertensivos. Lo vimos ¿cómo se llama? Lo vimos en anticonvulsivantes, lo vamos a ver en hipolipidemiantes, lo vamos a ver en hipoglicemiantes, etc. Y entonces usted podría decir, ¿y por qué entonces no damos siempre combinaciones? Bueno, muchas veces se dan combinaciones. Y si usted va a ver el pastillero de su abuelo o de su abuela, está tomando combinaciones que le están permitiendo alcanzar un buen resultado desde el punto de vista de la meta terapéutica y además reducir las dosis de cada uno de ellos. Pero eso tiene un inconveniente, que usted está administrando varios fármacos y entonces su abuelo o su abuela anda con un pastillero y con un papelito que le dice que a las 8 de la mañana se tiene que tomar las tres primeras, la roja, la verde y la amarilla. Al mediodía solo la amarilla, a las 6 de la tarde solo la roja y la verde, y en la noche la roja, la verde y la amarilla de nuevo. ¿Por qué? Porque las farmacocinéticas son distintas y esas son las frecuencias con que debe administrarse cada una de ellas. Y entonces hay que andarse acordando y uno no se acuerda. Más aún en pacientes adultos mayores que normalmente tienen algún grado de déficit cognitivo. Si usted no se acuerda de lo que pasaba la semana pasada, imagínense los abuelos, que tienen que acordarse todos los días de tomarse distintos tipos de pastillas a distintas horas. No es fácil, no es imposible, pero es incómodo. Y por otro lado, la combinación de fármacos siempre aumenta o tiene el riesgo de aumentar la probabilidad de interacciones.
entre ellos o entre otros fármacos, porque estos pacientes además van a tomar el que les baja el azúcar, además van a tomar el que les baja el colesterol, y además, por un dolor se van a tomar un analgésico, por una alergia se van a tomar un antihistamínico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mientras más drogas se consumen, mayor es la probabilidad de interacción. ¿Se entiende? Entonces, tiene un lado bueno el utilizar combinaciones de drogas, porque por mecanismos distintos yo puedo lograr la misma meta, y eso me permite bajar las dosis, más aún si son sinérgicos, ¿sí? Pero por otro lado, tiene el inconveniente de como hay farmacocinéticas distintas, hay que estar acordándose y sabiendo, programando de forma diversa el uso de cada uno de ellos, y además se incrementa la probabilidad de interacción. Pero es clarísimo que en el caso de los diuréticos y los beta-bloqueadores hay una sinergia en el efecto antihipertensivo. Entonces es una clásica combinación, diuréticos más beta-bloqueadores. Y entonces la hidroclorotiazida viene funcionando bien, de repente empieza a perder eficacia, porque a la larga en el tratamiento eventualmente se puede perder eficacia. Aumento la dosis, no mejora mucho la eficacia, boom, rápidamente combino. No necesariamente reemplazo, combino, agrego un segundo medicamento, en este caso podría ser un beta-bloqueador. ¿Se entiende? O viceversa, si estoy administrando el beta-bloqueador, puedo administrar el diurético. Y ajustar las dosis, porque eventualmente puedo provocar hipotensiones si es que no ajusto las dosis y llego a una disminución, por ejemplo, cuando buscaba 20 de 35, casi el doble de la reducción de la presión arterial. ¿Estamos claros? Good, beta-bloqueadores. Último grupo de fármacos antihipertensivos que voy a ver. Este grupo, fíjese, ya ni aparece en la guía del SAR. No está ni siquiera considerado. No obstante, está disponible en el arsenal terapéutico de la mayoría de los hospitales. Y son los bloqueantes alfa-adrenérgicos periféricos. ¿Qué es lo que son los bloqueantes alfa-adrenérgicos? Drogas que antagonizan los receptores alfa a nivel de los lechos vasculares, particularmente los receptores alfa-1. No están disponibles o no se usan, y usted probablemente no ha visto pacientes, a pesar de los muchos pacientes, o que la mayoría de los pacientes que ve tienen hipertensión. Tienen hipertensión, particularmente la que está hospitalizada, que normalmente suelen ser adultos mayores. Pero a pesar de todo eso, usted probablemente no los haya visto. Ni la prazosina, que es el más conocido, ni la doxazosina, que es bastante menos conocido. ¿Por qué? Yo les diría, fíjense que hay una especie de moda y rechazo ante estos fármacos porque son antiguos, muy antiguos, tienen 70 años de uso o de existencia. Y habiendo más nuevos, altamente eficaces, y yo les diría tal vez más glamorosos, si quiere, los IECA, los ALA2, bueno, usamos eso. Pero hay algunos otros aspectos que son relevantes a considerar a la hora de ver por qué no se utilizan. No obstante, son muy eficaces. Y en situaciones en que los pacientes no lleguen a la meta requerida, eventualmente se pueden utilizar solos o combinados. El mecanismo, y por eso se los paso, se los sigo pasando. Los bloqueantes alfa-adrenérgicos periféricos, ¿qué es lo que hacen entonces? Antagonizan la respuesta presora generada por noradrenalina en los lechos venoso y arteriolar, y por lo tanto reducen la pre y la postcarga. Esta respuesta presora, esta vasoconstricción, se induce a través de la activación de los receptores alfa-1. Al bloquear estos receptores, la respuesta es de vasodilatación. La respuesta se observa en reposo y en ejercicio. Y fíjese, en monoterapia presentan una eficacia similar a otros fármacos de primera línea. O sea, son tan buenos para bajar la presión, a eso se refiere la eficacia, como los IECA, como los diuréticos, como los beta-bloqueadores, como los calcioantagonistas. Tan eficacia, bajan la presión. Aquí hay un término que yo creo que lo dije también en el primer semestre, pero lo repito. No presentan taquifilaxis. Taquifilaxis, puede ser que no la hayan escuchado, pero puede ser que en algún momento la escuchen.
Taquifilaxis simplemente es un término farmacológico relativamente antiguo para tolerancia. Y la tolerancia entendida como disminución del efecto en el largo plazo. Y por lo tanto, fíjense, estos no presentan tolerancia, incluso después de 4 años de uso. O sea que la misma dosis sigue siendo efectiva. Además, fíjense, doxazosina disminuye los niveles de colesterol total, los niveles de triglicéridos y los niveles de lipoproteína de baja densidad, el LDL, o lo que conocemos en el lenguaje matinal como el colesterol malo. ¿Sí? Y la mayoría de los pacientes presentan, que tienen hipertensión, además presentan dislipidemia, hipercolesterolemia. Entonces la doxazosina genera los dos efectos, baja la presión arterial y baja el colesterol. Podría ser muy particularmente útil. Pero además de esta cosa de moda, de tendencia o de experiencia, y cuando ya se deja de usar un fármaco, las nuevas generaciones ya no saben, pierden la experiencia clínica. Entonces, digamos, y como hay otros que los padecían la experiencia clínica, ARA2, IECA, diuréticos, beta-bloqueadores, calcio antagonistas, bueno, se dejan de usar. Pero además de eso, y yo esto se lo dije en el primer semestre, el efecto adverso más común es la hipotensión postural, o también la que conocemos como hipotensión ortostática. Esta sensación que se manifiesta como esta sensación de mareo y desequilibrio frente a un cambio repentino en la posición del paciente. ¿Sí? Se levanta bruscamente de la cama, se levanta bruscamente del asiento y eventualmente se marea. Y el problema es que los pacientes que requieren normalmente tratamiento antihipertensivo son pacientes adultos mayores, que eventualmente si se marean, que además ya es un efecto relativamente desagradable sentirlo todos los días. ¿Por qué? Porque no se olviden que estos tratamientos son crónicos. ¿Sí? Pero además, eventualmente el paciente puede tener mayor facilidad de caída frente a la sensación de dolor. Y si se cae, como son adultos mayores, tienen mayor fragilidad ósea, pueden romperse un hueso. Y si se rompen un hueso, bueno, ya estamos ante un efecto secundario mayor. Pero yo siempre pongo el ejemplo más exagerado. Imagínense, el abuelo vive solo, se levantó porque sonó el teléfono, apurado, se mareó, se cayó, se rompió la cadera, no puede levantarse y el teléfono le quedó alejado. Y como usted, el nieto, no va a visitar a sus abuelos, puede que el abuelo que vive solo pase 2, 3, 4 días solo, sin poder moverse. ¿Entienden? Ese es el ejemplo más exagerado. Pero sí hay otras posibilidades, se pueden caer y de hecho se caen las personas, particularmente los adultos mayores, que ya además pueden tener algún deterioro vestibular, etc. Entonces, además de estas cosas que son viejos, que se dejan de utilizar por distintas razones, el hecho de que presenten este efecto secundario, potencialmente grave, teniendo otros fármacos como los IECA, como los diuréticos, como los calcio antagonistas, igualmente efectivos y con menos efectos secundarios, riesgosos, se prefieren utilizar los otros. Y estos son de tercera o cuarta elección. E insisto, es poco probable que usted haya visto, a pesar de que ha visto muchos pacientes con hipertensión, pocos pacientes que estén tomando prazosin, que es el que está disponible en Chile fundamentalmente. De todas maneras, insisto, se los paso porque es una alternativa. Están disponibles y si una combinación de varios fármacos no da resultado, podemos agregar el uso de estos alfa bloqueantes o bloqueantes alfa de nefroproteínas. ¿Estamos de acuerdo? Good. Una condición sobre la que voy a hablar en forma medio particular es el manejo de la hipertensión durante el embarazo. Hubo varios de los fármacos que analizamos como antihipertensivos, diuréticos, antagonistas de calcio, antagonistas de las acciones de la angiotensina, beta bloqueadores, etcétera, etcétera, que están contraindicados en el embarazo. No se puede olvidar, se lo voy a preguntar en la prueba. ¿Sí? Particularmente los IECA y los ARA2, que parecen ser muy seguros, de hecho son muy seguros, pero están contraindicados en el embarazo. Y el tema es que la hipertensión gestacional es una condición que es relativamente frecuente, pero sobre todo
cuya frecuencia, cuya incidencia va en aumento. ¿Sí? Y no sé si a usted le ha tocado ver, si le ha tocado su pasada por ginecobstetricia, ¿tuvieron la pasada por ginecobstetricia? No, pero ahí van a ver mujeres embarazadas. Y fíjense que yo les diría que hace unos 20 años la incidencia de hipertensión gestacional manifestada como preeclampsia o eclampsia, digamos, ya que son condiciones relativamente severas, o una hipertensión gestacional sin llegar a niveles demasiado graves, hace unos 20 años en Chile era prácticamente cero y hoy es prácticamente un 5%. Con una particularidad, la principal causa de muerte en mujeres embarazadas es los fenómenos particularmente de preeclampsia y eclampsia asociados a incrementos en la presión arterial. No es muy alta, en Chile no es muy alta, la mortalidad materno-infantil es baja, pero dentro de los porcentajes relativamente menores de muerte materna y eventualmente riesgo infantil, porque no necesariamente el feto se muere, depende de qué momento se produzca la crisis hipertensiva de la madre, pero eventualmente puede afectar a los dos. La principal causa de muerte es los síndromes hipertensivos en las embarazadas. Insisto, no es muy alto, pero ya va en incremento y dentro de lo que sucede es la principal causa. Entonces hay que saber tratarlo porque el tratamiento no es fácil. ¿En qué sentido? No se realiza con prácticamente ninguno de los fármacos que hemos visto previamente. Ahí yo creo que no ven nada, porque además como voy a ver si no puedo, que además ¿cómo se llama? El borroneo con el borrador dejó más oscuro todavía. Pero ahora sí se ve, muy bien, fíjese, tratamiento farmacológico durante la hipertensión durante el embarazo, y voy a dar algunos detalles de cómo hacerlo durante el puerperio. En el sentido fundamental de que se puede, la mayoría de las drogas que se utilizan en el manejo de la hipertensión arterial que mencionamos antes, diuréticos, antagonistas de calcio, IECA, ARA2, beta-bloqueadores, etc., se liberan en la leche materna y por lo tanto le van a generar un efecto al feto. Entonces, vamos a ver cuáles son los aspectos más relevantes. Durante el embarazo se utilizan fundamentalmente, fíjese, nombres completamente distintos: alfa-metildopa, hidralazina, sulfato de magnesio, y recién aparece en el cuarto lugar, y esto tiene que ver con una frecuencia de uso, no necesariamente se utilizan mucho más la alfa-metildopa que el sulfato de magnesio, se utiliza mucho el sulfato de magnesio, pero sí, claramente, como cuarta opción se pueden utilizar diuréticos. Recién se utilizan diuréticos cuando ninguno de los otros funciona. Y durante el puerperio se utilizan fármacos que en general tengan escasa liberación en la leche materna o tengan pocos efectos en la presión del recién nacido. Hidralazina podemos volver a utilizar. Aquí se pueden utilizar algunos bloqueantes beta-adrenérgicos, particularmente, y sobre los que hay evidencia, es la betalol, algunos antagonistas de calcio, y enalapril, que es el único del cual se tiene evidencia de que no se libera en la leche materna. Entonces también durante el puerperio, si continúa, si prosigue la hipertensión, se puede utilizar este IECA. Ok, veamos de qué se tratan estos fármacos nuevos, que fíjense que no los mencionamos ni por las tapas en ninguno de los otros grupos de fármacos que vimos. Y de hecho es muy probable que usted conoce alguno de estos, ¿le ha tocado ver alguno? No, porque no ha hecho la pasada por ginecobstetricia, no conoce ninguno. ¿Sí? Cuando hago la pasada, ahí van a empezar a ser más comunes. Sobre todo la alfa-metildopa, bueno, la alfa-metildopa sin ninguna duda, muy probablemente la hidralazina y muy seguro casi el sulfato de magnesio. A nivel ginecobstétrico se usan mucho. Y las matronas, si hay algo que les gusta usar, es el sulfato de magnesio. Ojo, las matronas son el único otro profesional de la salud que tiene la posibilidad de prescribir fármacos, además de ustedes,
No la misma cantidad, el arsenal terapéutico de prescripción de noradrenalina es mucho más restringido, pero sí pueden prescribir fármacos para el manejo de las condiciones gineco-obstétricas. Pero estos son los fármacos que normalmente prescriben. Ok, alfa-metildopa. Mire, no se ve la estructura del alfa-metildopa. Ahí, mire qué bonito. Alfa-metildopa, droga antigua. Si usted tiene a lo mejor algún bisabuelo, a lo mejor su bisabuelo para hipertensión toma alfa-metildopa. Es probable que no, porque no haya cambiado. Pero se utilizaba hace 20, 25 años, se utilizaba como un antihipertensivo, como hoy utilizamos los diuréticos, los IECA, los ARA-12. ¿Qué es la alfa-metildopa? Como su nombre lo indica, es una molécula de dopa. ¿Se acuerda cuando veíamos los antiparkinsonianos? Que los tiene que saber para hoy. La L-dopa. Es la misma, la L-dopa, con una particularidad. Esta es la L-dopa, ¿sí? El aminoácido. Con una particularidad, tiene un grupo metilo en el carbono alfa. Alfa, ¿se acuerda que era, en este caso acá, el carbono alfa y beta? El carbono alfa al grupo amino. Por eso se llama alfa-metildopa. Y si usted se recuerda, porque lo tiene que saber para hoy, cómo es la síntesis de la dopamina, que finalmente lleva también a la síntesis de la noradrenalina en las neuronas postganglionares del sistema nervioso simpático. La dopamina y la noradrenalina se sintetizan a partir de la tirosina, el aminoácido, que se hidroxila por la tirosina hidroxilasa generando la dopa. Y la dopa posteriormente es decarboxilada por la dopa decarboxilasa para generar dopamina, que a su vez luego en las neuronas postganglionares del sistema nervioso autónomo simpático se transforman en noradrenalina a partir de la acción de la dopamina beta-hidroxilasa. Fíjese, entonces, uno de los pasos fundamentales para generar noradrenalina involucra el paso de L-dopa a dopamina. Y eso se hace por esta enzima que se llama dopa decarboxilasa. Entonces, ¿qué es lo que hace la alfa-metildopa? Inhibe la dopa decarboxilasa. ¿Por qué? Porque se parece, se une y no puede decarboxilarlo. Y entonces, ¿qué es lo que implica eso? Que hay menos paso de L-dopa a dopamina. Y por lo tanto hay menos paso de dopamina a noradrenalina. Y como hay menos noradrenalina, se reduce la presión arterial. Porque se activan menos los receptores alfa y se activan menos los receptores beta 1. ¿Se entiende? Ahora, usted dirá, y bueno, ¿y por qué no se usa la alfa-metildopa para tratar la hipertensión? No, así baja la noradrenalina, ese es el mecanismo de acción que tiene. Bueno, porque presenta un montón de efectos secundarios. Un montón de efectos secundarios. ¿Y entonces por qué se usan las embarazadas? Porque se conoce su uso desde hace 80 o 90 años. Y hay certeza de que no es teratogénico. ¿Se entiende? Mientras que hay certeza en el caso de la certeza en modelos animales, por lo menos, de los ARA2 y los IECA, que son teratogénicos. Hay certeza que los beta-bloqueadores pueden aumentar las contracciones uterinas, hay certeza que los antagonistas de calcio pueden generar algún problema a nivel fetal. Y entonces, ¿qué es lo que usamos? Esta droga, que no se va a utilizar en ningún otro caso, pero que entonces sí se utiliza en el manejo de la hipertensión en embarazadas. Otro aspecto, porque a veces la L-dopa logra, o sea, la dopa decarboxilasa logra decarboxilar la L-dopa, pero entonces empieza a generar una dopamina que tiene un metilo y genera una noradrenalina que tiene un metilo y que no encaja bien en los receptores. Entonces genera lo que se denomina, a veces se produce menos noradrenalina y la poca noradrenalina que se produce está alterada.
Entonces actúa como falso neurotransmisor, que se llama. Y no es capaz de activar en forma idéntica a lo que lo haría la noradrenalina los receptores alfa y beta. Y eso también baja la presión arterial. La alfa-metildopa, entonces, para concluir y resumir todo lo que les acabo de decir, a la vez que inhibe la enzima, es un inhibidor de la dopa de carboxilasa, y por lo tanto hay menos noradrenalina finalmente, se convierte, en lo otro que les decía, también se convierte a sí misma en falsos neurotransmisores, alfa-metildopamina y alfa-metilnoradrenalina, que no son capaces de activar en forma adecuada los receptores y por lo tanto no hay aumento de la presión arterial. Posee utilidad entonces como hipotensor central y es de primera elección en el manejo de la hipertensión en el embarazo. De primera elección. Suele ser lo primero que se usa. Esta acción se debe principalmente a la reducción de las resistencias periféricas, porque hay menos activación de la acción alfa-1, con poca repercusión, aunque puede haber algo, sobre el gasto o la frecuencia cardíaca. La duración es bastante prolongada, hasta 24 horas, y el efecto máximo suele ser entre 6 y 8 horas, a pesar de que su absorción oral es rápida y la vida media es corta. El problema no importa tanto que sea corta la droga, el tema tiene que ver con la inhibición o la vida media de la noradrenalina, que es bastante más larga. ¿Sí? Y como se genera un falso noradrenalina o se inhibe la formación de noradrenalina para volver a formarla y llegar a niveles digamos, fisiológicos, requiere un tiempo largo. ¿Se entiende? Y por eso es que presenta este efecto relativamente largo. Puede producir por sí misma retención de sal y agua, por lo que es necesario muchas veces asociarla a diuréticos. La única condición en la que se utiliza la alfa-metildopa es en la hipertensión en el embarazo. Y ahí está algunos aspectos específicos. Se emplea en el tratamiento de la hipertensión de la embarazada en dosis de 0,5 a 1 gramo repartido en 2 tomas diarias hasta un máximo de 2 gramos por día. También puede generar, producto de la acción alfa-2 adrenérgica, que se reduce a nivel del sistema nervioso central, sedación, somnolencia, torpeza mental, tendencia depresiva. Eso hay que considerarlo, sobre todo si la mujer está embarazada ya de varios meses y ya presenta, por cierto, entonces algún grado de dificultad motora, digamos, simplemente por impedimento estéril. Puede haber disminución de la libido. Fíjense, puede generar algún grado de parkinsonismo. Para el Parkinson de hoy, pero los antiparkinsonianos, ¿por qué? Porque se reduce la dopamina. Y entonces genera algún temblor, alguna equinesia, que es farmacológica y que desaparece cuando retiramos el fármaco. Pero no vamos a retirar el fármaco hasta que la paciente no haya tenido el parto. Porque una cosa que es interesante y llamativa es que la hipertensión gestacional suele desaparecer cuando se produce el parto. No siempre. Hay algunos casos en que sigue manifestándose una hipertensión, pero la hipertensión se da durante el proceso del embarazo, habitualmente, y vuelve a cifras tensionales normales luego del parto. Y entonces ahí hay algo que está pasando específicamente asociado al embarazo. Y en ese contexto, una vez que la madre da a luz, no es necesario, hay que seguir midiendo la presión arterial, la eventual coagulabilidad o trombogénesis que pueda tener la madre posterior al parto, pero en general se soluciona el problema y la madre sigue sin el uso de antihipertensivos. Entonces tú dices, claro, generan parkinsonismo, sí, pero estamos bajando la principal causa de mortalidad durante el embarazo. Entonces, bueno, puede haber un poco de temblor, pero durará lo que dure el embarazo. ¿Se entiende? Bueno, puede aparecer sequedad de la boca, cefaleas, mareos, otras reacciones adversas no relacionadas,
Puede haber hepatitis, habitualmente reversible, anemia hemolítica, en menor frecuencia leucopenia, pancreatitis, etcétera, etcétera. O sea, tiene un montón de efectos secundarios posibles. Y por eso, teniendo, por ejemplo, un IECA que es súper efectivo, que no genera ningún tipo de estos efectos secundarios, que no hay hipotensión ortostática, en un paciente con hipertensión, ¿le vamos a dar alfa-metildopa? No, le vamos a dar un IECA. Pero en una embarazada no le podemos dar, le damos alfa-metildopa. Fundamentalmente porque su efecto, existe certeza de que no hay efectos teratogénicos. Hidralazina. La siguiente droga produce relajación del músculo arteriolar con escasa actividad sobre el territorio venoso. Puede ser relevante eventualmente, disminuye fundamentalmente la poscarga y prácticamente no afecta la precarga. El mecanismo de acción es un mecanismo intracelular. ¿Sí? Ya no tiene que ver con los receptores, ni de angiotensina, ni de noradrenalina, ni con los transportadores a nivel también de membrana, en el caso de las células del epitelio del túbulo renal, sino que acá es una intervención a nivel de cascada de transducción. Fíjese, interfiere en la acción del inositol trifosfato sobre la liberación de calcio a partir del retículo sarcoplásmico. ¿Y cuándo se produce eso? Cuando hay, por ejemplo, liberación de noradrenalina. La liberación de noradrenalina finalmente produce un incremento en la contractilidad cardíaca del músculo cardíaco y del músculo de la musculatura vascular, porque activa sus receptores. Pero ¿por qué produce la vasoconstricción? Porque finalmente la activación de los receptores activa la proteína G, eventualmente una proteína quinasa, una fosfolipasa, eso lleva al incremento de IP3, de inositol trifosfato, entre otras cosas, AMP-cidio, entre otras cosas, que lleva a la liberación de calcio intracelular. ¿Desde dónde? Desde que está almacenado en el retículo sarcoplásmico. Y el calcio intracelular es una señal muy potente para que la actina y la miosina se junten y se produzca la contracción. Y eso, al producir la contracción muscular, produce la vasoconstricción, por ejemplo, ¿sí? O la contracción de la musculatura cardíaca. ¿Y esto qué es lo que hace? Interfiere con la acción del IP3 y se libera menos calcio intracelular, y al haber menos calcio intracelular hay menos contracción. Y por eso son vasodilatadores. Puede incrementar la frecuencia del gasto cardíaco por, nuevamente, la descarga refleja, simpática. Ya le dije, lo vuelvo a repetir, el sistema nervioso autónomo dice, ¡uy! ¡Vasodilatación! Bueno, ¿y qué es lo que hace? Responde, no hay vuelta. Entonces puede producir aumento y libera noradrenalina, puede haber incremento del gasto cardíaco, la frecuencia, mediada por vasoreceptor y por estimulación directa cardíaca. El descenso de la presión arterial y la hiperactividad simpática favorece la liberación de renina, la retención de sodio, contrarrestando aún más